Aerovía, tu podcast de aviación en español. Con Mikel Alcázar. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una semana más a Aerovía después de unos días francamente duros para el sector del transporte aéreo en España. La semana se torció desde el comienzo con el anuncio de Norwegian, la compañía low cost que lleva tiempo arrastrando serios problemas de viabilidad. Hizo pública su intención de desprenderse de casi 1.200 de sus empleados en España, o lo que es lo mismo de aproximadamente el 85% de su plantilla, una noticia que cayó como un jarro de agua fría entre los trabajadores, quienes, pese a llevar ya meses sufriendo, no esperaban esta decisión por parte de la aerolínea escandinava. Lo explicaba Ernesto Iglesias, el portavoz del sindicato USO, en esta entrevista para la Radio Autonómica de Canarias. ¿Se veía venir una decisión de este tipo? Sí. ¿Se veía venir esta en concreto? Absolutamente no. O sea, nosotros esperábamos que hubiera una reestructuración, lógicamente, después de los problemas que veníamos arrastrando y lo que luego vino con el COVID, pero de ahí a pensar que iba a ser, que lo que iba a quedar de la empresa era algo totalmente residual, como es un avión en Málaga y un avión en Alicante, eso jamás nadie se lo había planteado, la verdad. Mala semana, como les decía, por esa noticia y por otras más. Este pasado sábado, sin ir más lejos, tuvimos dos accidentes de aviación ligera, uno mortal en Cartagena, en Murcia, donde perdió la vida un ciudadano británico al estrellarse contra el mar, y uno grave en Sabadell, donde una Diamond de la escuela CESDA tomó fuera del campo y se fue a parar a las vías del tren junto al aeropuerto catalán, si bien en este caso la única ocupante del aparato fue trasladada al hospital con lesiones de carácter menos grave. Pero, sin duda, la noticia negativa que más ha conmocionado esta semana al sector en España ha sido el fallecimiento de Carlos Salas, el decano del COPAC, el Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial, un profesional que contaba con el respeto y el afecto del sector y que hace apenas unos meses había renovado su mandato al frente de esta organización, como escuchábamos entonces allá por el mes de diciembre aquí en Aerovía. La pandemia del COVID-19 está generando mucha incertidumbre en el sector aéreo y en el futuro profesional de los pilotos. En este momento es muy importante trabajar en favor de la recuperación de las operaciones y de la confianza de los usuarios del transporte aéreo. Desde el COPAC queremos contribuir a retomar el ritmo de la aviación con garantías de seguridad operacional y garantías sanitarias para profesionales y pasajeros. Carlos Salas, comandante nacido en Valencia, que trabajaba para la compañía Iberia y que acumulaba más de 17.500 horas de vuelo, falleció joven, con apenas 60 años, víctima precisamente de la COVID-19, lo cual no deja de ser una cruel paradoja y, si me lo permiten, también un motivo de indignación, considerando que en los últimos meses uno de los principales esfuerzos de Carlos Salas al frente del COPAC consistió en pedir a las autoridades españolas que se considerase a los pilotos personal prioritario para recibir las vacunas. Lo explicaba así, y así lo recogimos en los micrófonos de Aerovía, el propio Carlos Salas. La recomendación de la Organización de Aviación Civil Internacional es muy clara. Los pilotos debemos ser vacunados frente al COVID-19 cuanto antes. Los ministerios de Sanidad y Transporte de España deben aplicar esta recomendación. En España somos unos 6.000 pilotos en activo y prestamos servicios públicos esenciales. Cada vuelo tenemos un alto grado de exposición al virus y esa exposición aumentará a medida que aumenten las operaciones aéreas. Desde el Colegio Oficial de Pilotos pedimos a las autoridades que consideren a los pilotos grupo prioritario de vacunación. Huelga decir que aquel llamamiento cayó en saco roto y que la de Carlos Salas es ya una de las muchas muertes evitables que nos ha dejado esta terrible pandemia. Huelga decir que ni el Ministerio de Sanidad ni, por supuesto, el de Transportes hicieron caso a la petición del COPAC, que no era otra que la formulada por el organismo rector de la aviación mundial, como es la OACI, que es la Agencia de Naciones Unidas que regula la aviación civil. Huelga decir, insisto, que los pilotos españoles nunca recibieron esa consideración, como sí han recibido los pilotos de otros países, como Singapur, Emiratos Árabes o, por ejemplo, los pilotos y el resto de trabajadores de transportes de Illinois y Nueva York en Estados Unidos. En España, oídos sordos por parte de las autoridades y a los pilotos, en lugar de considerarlos prioritarios, como ha ocurrido lógicamente con el personal sanitario, con los policías, con los militares o con los maestros, a los pilotos, decía, les ha tocado ponerse a la fila con el resto de los mortales, lo cual ignora, en mi opinión, el trabajo que este colectivo está desempeñando en esta pandemia, al igual que los tripulantes de cabina de pasajeros, en su momento trayendo a los españoles que se habían quedado varados en distintos países del mundo, trayendo también el material sanitario que escaseaba en los hospitales españoles y, por supuesto, desde hace unos pocos meses, trayendo por vía aérea las necesitadísimas vacunas desde sus lugares de producción. Es evidente
que, haciendo caso omiso a este llamamiento que escuchábamos antes, las autoridades españolas le han dado la espalda al sector en un momento en el que el sector ha demostrado más que nunca lo valioso que es. Las autoridades españolas le han dado también la espalda a los pilotos, que se la han jugado y se la siguen jugando para mantener la conectividad y el transporte de las vacunas y del material sanitario. Y, por supuesto, las autoridades españolas le han dado la espalda al Copac y a Carlos Salas. Desde este humilde podcast, nuestro abrazo, nuestro cariño y, sobre todo, nuestro ánimo a todos sus compañeros pilotos que siguen al pie del cañón, muchos seguramente acordándose de la Virgen de Loreto, viéndose desprotegidos ante un peligro real que le ha costado la vida además a un compañero querido y respetado por sus colegas. Para todos ellos, insisto, nuestro ánimo y también nuestro abrazo y cariño, por supuesto, a sus familiares y allegados, y también nuestro abrazo y todo nuestro reconocimiento a todo el equipo del Copac, a quienes esperamos seguir escuchando defender causas justas como las que defendió Carlos Salas. Descanse en paz. Y hoy en Aerovía vamos con la segunda parte del recorrido que iniciamos la semana pasada, conociendo cómo se presentan los próximos meses para la aviación en distintos países del mundo. Y además, en la segunda parte del capítulo, vuelve La Frontera Infinita, nuestra sección dedicada a la actualidad espacial, a cargo de Juan Pons, nuestro experto en temas espaciales. Así que sobre todo esto y más hablamos a continuación en este 43º capítulo de Aerovía. Con la colaboración de hispaviación.es. Aviación, drones y espacio por y para profesionales. La semana pasada les proponíamos un recorrido por diferentes países del mundo para hablar de cómo se está recuperando o no el sector del transporte aéreo de cara a este próximo verano en el hemisferio norte, el verano de la esperanza para la aviación mundial, aunque ya nos dimos cuenta visitando Estados Unidos, Alemania, México y Ecuador de que todo está yendo seguramente más lento de lo previsto y desde luego mucho más lento de lo que sería deseable. En este capítulo queremos continuar ese recorrido, para ello nos vamos a apoyar en varios pilotos españoles que trabajan en el extranjero. Ya saben que si en algo ha sido bueno el sector aéreo español en las últimas décadas es en enviar expatriados a los lugares más confines de la geografía. Hoy vamos a tener una pequeñísima muestra de todo esto, pero antes me gustaría trasladarles cómo están las cosas en el Reino Unido, un país que tiene indudablemente una influencia directa en el turismo en España. Seguramente ya han escuchado algo en esta última semana sobre el último anuncio que han hecho las autoridades británicas, que han actualizado los requisitos para los viajes internacionales una vez se reabra el país en la segunda quincena de mayo. España ha quedado de momento encuadrada en el color ámbar del semáforo que propone el gobierno británico, lo cual implica severas restricciones para aquellos turistas británicos que tengan previsto visitar España en sus vacaciones de verano. No ocurre lo mismo, por ejemplo, con la vecina Portugal, que es uno de los 12 países y territorios afortunados que han caído en la luz verde de este semáforo. Se da la paradoja de que algunos de los países que han recibido la luz verde por parte del gobierno británico están en cualquier caso cerrados al turismo, como es el caso de Australia o de Nueva Zelanda. De cualquier manera, para que se hagan una mejor idea, aquellos turistas que visiten un país en verde necesitarán un resultado negativo en un test antes de viajar de regreso al Reino Unido y hacerse una PCR a los 2 días después de regresar, pero al menos se librarán de tener que hacer la cuarentena. Eso, como digo, serviría para los casos, por ejemplo, de Portugal, de Israel o de Gibraltar. En el caso de España, que está en ámbar, los británicos tendrán que respetar 10 días de autoconfinamiento a su regreso, además del test antes de volar, y 2 PCRs más, uno en el segundo día y otro en el 8º día de su ingreso al país británico. Grant Shapps es el ministro de Transportes del Reino Unido. Podréis viajar a 12 países y territorios de la lista verde como Portugal, Gibraltar e Israel. En cuanto a otros destinos de verano como Francia, España o Grecia, todavía no están en la lista verde, pero cada 3 semanas a partir de la reapertura revisaremos estos países para ver si podemos expandir la lista. Podría haber sido peor lo de España, desde luego, si vemos los criterios para los países en rojo, donde además de todos estos test, de las 2 PCRs al llegar,
Los 10 días de confinamiento al entrar al país se deben hacer en un hotel pagado por el viajero por un módico precio de unos 2.015 euros. Esto, evidentemente, es un obstáculo adicional para el turismo, un obstáculo adicional para las compañías aéreas, y de hecho no hay más que ver cuál fue la reacción de la IATA, la Asociación Internacional de Líneas Aéreas, en un tuit en el que su director general, Willie Walsh, decía sobre este anuncio del gobierno británico que es muy decepcionante y francamente no merece la pena comentarlo. Esto es lo que está ocurriendo en el Reino Unido. Vamos a conocer cómo está la situación en la vecina Irlanda. Sergio Morán es piloto de Líneas Aéreas español, comandante de Boeing 737 en Dublín, y le saludamos ya. Hola Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola Mikel, muchas gracias. ¿Qué tal? Encantado de saludarte. Sergio, cuéntame cómo está la cosa por allí, por Irlanda. Si estáis volando más, menos que el año pasado, ¿cómo está la cosa? Pues la cosa está mal y parece mentira, pero está casi peor que el año pasado a estas fechas. ¿Y eso? Desde que comenzó la pandemia, pues el gobierno puso restricciones al transporte aéreo internacional y bueno, pues al ser una isla, el transporte es prácticamente todo pues por avión. Y pues al principio se intentaron mantener las conexiones más básicas con otras capitales europeas diarias y demás. Para que te hagas una idea, antes de la pandemia pues tendríamos un Dublín-Londres hasta en 10 ocasiones cada día y ahora pues solamente hay uno. Uh-huh. Entonces, de momento estamos, como te he dicho antes, peor que antes, porque antes yo cada mes podía volar 30-35 horas y ahora es que hay meses que no tengo ninguna hora programada. Y claro, viniendo de antes de la pandemia, que estamos haciendo pues 90-95 horas, siempre casi en el límite legal, pues es un bajón bastante importante. Uh-huh. Decías que hay muchas restricciones, lo estábamos hablando antes también en el caso del Reino Unido, restricciones que afectan directamente a España. En este caso, lo hemos comparado otras veces en otros países, que el tráfico nacional de alguna manera ha sostenido la aviación en algunos países, por ejemplo en países como Estados Unidos, como México, ha sido un buen salvavidas para muchas compañías, pero claro, hablamos de Irlanda, que es una isla más pequeña, donde supongo que vuelos nacionales pocos o ninguno, ¿no? Claro, sí, en Irlanda sí que existen algunos vuelos nacionales, pero bueno, son con aviones más pequeños y con otra compañía, pero ten en cuenta que Irlanda te la puedes cruzar en coche en 3 horas, con lo cual no hay mucho vuelo nacional y, por ejemplo, bueno, pues mi compañía no hace vuelos nacionales en Irlanda. Uh-huh. Aparte de Dublín, que es una de las bases de Irlanda, pues mi compañía cerró las otras 2 que tenía en Shannon y en Cork durante el invierno. Y me parece que a día de hoy siguen cerradas. Entonces, ya no solo es que no tengamos vuelos para todos, sino que también tenemos más gente, más pilotos basados en Dublín que antes, porque obviamente todas estas bases que han cerrado han mandado a los pilotos a Dublín, con lo cual hay menos trabajo y más gente. Uh-huh. Del tema de la vacunación, ¿cómo está avanzando el proceso allí en Irlanda? ¿Va más o menos avanzado a la par que el resto de Europa? La vacunación, lo que yo he podido ver es que va un poco más retrasado que en el resto de Europa. Por lo que aparece allí en las noticias y demás, no están vacunando mucho a las personas ni nada. Bueno, de hecho allí las medidas de anti-COVID son bastante más simples que en España. Por ejemplo, el uso de la mascarilla no es obligatorio en la calle, sí para entrar en centros comerciales o lo que sea. Pero desde marzo prácticamente del año pasado tenemos restricciones de nivel 5 que se llaman allí. Y básicamente todos los bares, pubs, restaurantes están cerrados. Únicamente puedes coger comida para llevar y únicamente hay comercios esenciales como farmacias y supermercados. Con lo cual, pues desde marzo estamos así, llevamos ya pues 1 año y 2 meses. En Navidad sí que es cierto que quitaron un poquito las restricciones para que la gente pudiera comprar y demás, pero enseguida las pusieron de nuevo. Y ya finalmente el 30 de junio van a decidir pues qué hacen con el transporte aéreo internacional y con las restricciones que tienen ahora mismo puestas, porque, bueno, desde mi punto de vista se ha alargado bastante. Uh-huh. Como estás comentando, no tendría mucho sentido esperar cambios de aquí al 30 de junio, pero pensando en lo que viene después, ¿cuál es tu expectativa de cara al verano? Sabemos que pues los meses de julio, agosto, sobre todo, es la temporada alta para las compañías aéreas de toda Europa. Aquí ya tenemos claro que restricciones al menos hasta el 30 de junio, con lo cual también se pierden ahí unos días y un mes y medio, 2 meses muy valiosos como son los de mayo y junio. ¿Pero qué crees que va a pasar después? Bueno, estamos todos un poquito a la expectativa de saber lo que va a hacer el gobierno, si va a prolongar las medidas, si las va a bajar 1 o 2 niveles, y en función de eso pues ya cada uno ya podrá saber si quiere viajar o no, porque claro, ahora mismo si un irlandés quiere viajar tiene que hacerse una PCR antes de salir para poder llegar a su destino, que la mayoría de veces es España o Portugal,
y a la vuelta tendrá que hacerse también una PCR para poder entrar en Irlanda, aparte de un aislamiento de 14 días, con lo cual ya tienen que tener pues como mínimo 14 días de vacaciones para hacerse la cuarentena en su casa cuando vuelvan, más luego los días que quieran disfrutar de vacaciones, con lo cual con las medidas actuales es un poco inviable, ¿no? que la gente se quiera mover. Lo que sí te digo es que toda la gente, todos los irlandeses y demás están deseosos por moverse. Obviamente el verano en Irlanda no es tan caluroso como en España y en Portugal y demás, donde suelen ir siempre para sus vacaciones. Y en cuanto a los gobiernos levanten las restricciones y demás, las compañías están listas porque tenemos los aviones aparcados en el aeropuerto, tenemos los pilotos listos para volar y con ganas, además. Uh-huh. Y me imagino también pues que en los destinos, en este caso, pues como decía, España, Portugal, estarán encantados de que tengan pues turistas, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es. Uh-huh. Sergio, ¿tú cuántos años llevas en Irlanda ya? Yo en Irlanda llevo 3 años, ya. Y los veranos me imagino que es la época de más trabajo, ¿no? Sí, bueno, en Irlanda realmente no hay una temporada alta y baja muy diferenciada. La mayoría del año estamos trabajando prácticamente en lo mismo. Sí que es cierto que en verano se nota un poquito más, pero no hay una diferencia marcada como puede haber en otras bases. Entonces, estamos acostumbrados a tener vuelos todo el año. Ten en cuenta que muchos irlandeses, ingleses, alemanes y demás también pueden viajar a España, Portugal, Italia del sur en verano. Y también en invierno, donde bueno, las temperaturas ya sabes que son más o menos parecidas. Uh-huh. Y para ellos es de agradecer poder viajar a estos lugares porque obviamente el invierno en estos países es bastante duro en comparación con cómo puede ser en el sur de España. Uh-huh. Pues estaremos pendientes a ver cómo evolucionan las cosas. Ojalá que en julio y agosto podamos ver más actividad y que podáis trabajar mucho más. Sergio Moranes, comandante del 737 en Dublín, en Irlanda. Sergio, muchísimas gracias por estar en Aerovía. Que vaya muy bien. Cuídate mucho. A ti, Miquel. Un abrazo. Gracias. Ahora a recorrer otros lugares más lejanos, vamos a conocer cómo está el sector en otros países en este recorrido rápido que continuamos en Emiratos Árabes Unidos, donde trabaja otro piloto español, Ignacio Sánchez del Campo. En general sí se ha recuperado bastantes vuelos. Lo que pasa es que es una situación muy cambiante por todo lo que está pasando. Por ejemplo, a principios de este año estábamos volando muchísimo, pero ahora con la situación, por ejemplo, la India, que es nuestro principal mercado para nuestra aerolínea, pues obviamente han bajado bastante las operaciones. Lo mismo con el Reino Unido, teníamos un montón de vuelos que iban llenos y desde noviembre hasta finales de enero, febrero, y ahora prácticamente sigue habiendo bastantes vuelos, pero ya ha bajado mucho el pasaje y hemos cambiado más a operaciones de carga. También seguimos volando a bastantes ciudades en Europa y también en Asia, y los vuelos de Asia van bastante llenos y Europa cambia mucho de una ciudad a otra, igual también de cómo cambian las restricciones de cada país, que va cambiándola constantemente. Otro país que van los vuelos llenos, y eso se ha mantenido desde más o menos después del verano pasado, es Rusia y también Egipto. Los vuelos al Cairo tenemos 2 o 3 al día y van siempre a reventar. Hablamos de un país de Emiratos que actualmente tiene restricciones más laxas en comparación con otros países como los que mencionábamos antes y donde la vacunación ha avanzado además a un buen ritmo. Escuchamos lo que nos contaba Ignacio Sánchez del Campo. En Dubái las restricciones para entrar aquí básicamente con un PCR, una prueba PCR negativa, se puede venir al país y está todo abierto. Hay alguna restricción de mascarilla y mesas de máximo 6 en restaurantes, pero básicamente playas, piscinas, gimnasios, hoteles, está todo abierto, hacemos una vida casi normal. Abu Dhabi, por ejemplo, está más complicado. Para ir incluso de Dubái a Abu Dhabi en la carretera han puesto ahí un control que tienes que ir con un PCR y haber hecho una cuarentena antes y ya está en Dubái, etcétera. Tienen bastante más restricciones. No hay duda de que la situación es cambiante para estas aerolíneas que vuelan a tantos y tantos países del mundo, aunque en general la expectativa es que se vea una cierta mejoría en los próximos meses. Ignacio Sánchez del Campo es piloto en Dubái. También habíamos empezado otra vez a volar a Sudamérica y empezó la cepa brasileña. Sudáfrica también se cerró. Ahora estamos con lo de la India. Abre un sitio, cierra otro. Es difícil. Pero bueno, yo creo que en general la tendencia es buena.
de la recuperación. Desde luego, comparado con cómo estábamos en mayo de 2020, una gran mejoría, sin duda. Y más allá de esta tendencia, algo que parece ciertamente obvio, que las compañías y los profesionales están deseosos por volver a la actividad. Escuchamos lo que nos contaba en esta conversación con Aerovía Ignacio Sánchez del Campo. Desde luego las aerolíneas aquí todas tienen previsión de volar lo máximo que puedan en cuanto los gobiernos lo autoricen. De hecho, por ejemplo, mi compañía, que teníamos gente que estaba, por desgracia hubo muchos despidos el año pasado, pero había gente que estaba con todavía contratada pero sin cobrar, les están llamando de vuelta, han llamado el mes pasado a 50, les están reentrenando para tenerles ya preparados para empezar a volar en cuanto las circunstancias lo permitan. Así que si los gobiernos autorizan, aquí sí, por lo menos las compañías de aquí que yo conozco y compañeros de otras compañías de la zona, todas están como locas por empezar a volar y la gente en general, aquí en Dubái por ejemplo hay muchísimos británicos y todos se quieren ir a casa en vacaciones ahora cuando venga el verano. Y de momento lo tienen complicado, lo tienen que hacer unas cuarentenas tremendas y tal. Entonces voluntad desde luego en general en todo el país, en toda la zona hay de que esto arranque, pero depende de los gobiernos. Lo mismo pasa también en el otro lado, en Australia y Nueva Zelanda, que siguen medio cerrados, aunque hay bastantes vuelos, pero con muchísimas restricciones, entonces no termina de haber pasaje para esos vuelos. De Emiratos saltamos hacia un gran continente como es Asia para conocer los casos de dos países en los que la aviación se ha recuperado de forma robusta gracias en buena medida al tirón del tráfico doméstico. Hablamos en primer lugar de China, donde trabaja otro español, Luis Lara Dolado. El sector aéreo en China creo que se puede dividir en tráfico nacional e internacional. El nacional está, sin entrar en datos numéricos concretos, bastante recuperado. Tenemos que admitir que China tiene controlado el COVID mucho mejor que los países occidentales. Y esto, con el hecho de que China tiene una extensión considerable, pues ha hecho que los vuelos domésticos por sí solos hagan como de chaleco salvavidas, si quieres, de la industria aeronáutica aquí. El tráfico internacional ya es otra cosa y por supuesto está muy mediatizado por la pandemia, salvo la carga, que eso pues sí, por razones obvias se sigue a flote. Y en cuanto a los próximos meses, la expectativa es que poco a poco sigan mejorando esas cifras, en este caso con un repunte del tráfico aéreo internacional. Esto es lo que nos contaba desde Hangzhou, desde China, Luis Lara Dolado. Te puedo decir que aunque ha habido una recuperación rápida de parte del mercado aeronáutico, sobre todo de la mano, como te he dicho, del tráfico interno en China, ya reflotar lo que es los vuelos internacionales dependerá de la situación de la pandemia y presumiblemente será, digamos, esa recuperación por sectores. Supongo que comenzará con el tráfico internacional que tienen con Corea, Japón y sudeste asiático, y ya después se extenderá gradualmente al resto del mundo. Y esto va a ser a medio y largo plazo probablemente. Uno de los países que hacen frontera con China es Vietnam. Allí trabaja en Hanoi como piloto otro español, Tony Moner, que nos contaba cómo ha impactado la pandemia a la aviación de este país asiático. Veníamos de una prepandemia con un tráfico aéreo muy alto, teníamos gran cantidad de vuelos domésticos y vuelos internacionales, con gran carga de pasaje. Más o menos aquí se empezó a notar en el tráfico aéreo la pandemia en febrero de 2020. A partir de ese momento los vuelos internacionales se reducen drásticamente hasta el punto en que solo los únicos vuelos internacionales que se hacían fueron vuelos de carga y de repatriación de ciudadanos vietnamitas en cuanto a llegadas, y a salidas, pues eso, vuelos de repatriación de extranjeros diferentes nacionales, ya sean europeos o americanos o de cualquier otro sitio para volver a sus países de origen. Fuera de eso no había nada más tráfico internacional. El tráfico doméstico también se redujo bastante. Ha habido meses en los que prácticamente no se veía salir ni un vuelo, pero se fue recuperando. Y como decíamos, Vietnam es otro de esos países en el mundo en los que el tráfico nacional está sirviendo de sustento a las compañías. Escuchamos a Tony Moner. Prepandemia estábamos volando menos en mi compañía, unos 400 vuelos, y más o menos en septiembre de 2020 pues ya estaríamos a la mitad de esos vuelos, volando 200, y a partir de ahí se fueron incrementando hasta el día de hoy, que a día de hoy estamos volando pues igual que antes de la pandemia, sin
vuelos internacionales. En el ámbito doméstico estamos en una situación bastante optimista. La situación en Vietnam evoluciona prácticamente en el día a día. Cualquier caso positivo puede dar al traste con la planificación de las compañías, así que solo queda seguir teniendo paciencia ante tanta incertidumbre. Tony Moner es piloto español en Vietnam. En estas circunstancias que estamos, cualquier previsión es seguramente aventurarse bastante. El virus sigue estando aquí. Los casos que tenemos en Vietnam son muy reducidos gracias a las restricciones de entrada bastante duras que hay en el país y al seguimiento que se hace de cualquier positivo que salga. Entonces, esas restricciones también son las que nos hacen reducir el tránsito aéreo aquí en Vietnam. No se prevé una vacunación masiva todavía en Vietnam, así que me parece que en los 2 próximos meses vamos a estar pues más o menos igual, aumentando tráfico si no aparece ningún caso, pero a la que aparezcan nuevos casos pues se volverán a implementar, a endurecer las restricciones y el tráfico volverá a descender. Así que hasta que eso no cambie, vamos a seguir igual, yo creo. Cerramos este recorrido cambiando de continente, nos marchamos hasta Sudáfrica, uno de los países más castigados por esta pandemia, para conocer cómo está el sector aéreo en esa zona del planeta, en el África subsahariana. Para ello contamos con Lyndon Burns, que es propietario de Plain Talking PR, una agencia especializada en el sector del transporte aéreo. Y le saludamos ya. Hola Lyndon, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Welcome to Aerovía. Hola. Hola a todos tus seguidores y oyentes. Un placer estar contigo. Muchas gracias, Lyndon, por acompañarnos para explicarnos cómo están las cosas en la aviación de Sudáfrica y del África subsahariana. En primer lugar, te pregunto cómo está ahora mismo el sector, cómo se está recuperando, si se está recuperando en esa zona del mundo. Well, we were very optimistic that things were going to start getting better. Bueno, éramos muy optimistas cuando veíamos que las cosas estaban empezando a mejorar, pero parece que ahora todo va más despacio. El despliegue de las vacunas ha frenado su ritmo, está siendo un tema problemático, y como resultado de esto, muchos países, incluyendo el mío, Sudáfrica, están ahora en la lista de países prohibidos para otros muchos países. Especialmente en los 2 mercados clave para los vuelos de larga distancia, como son el Reino Unido y Estados Unidos, y muchos de los países europeos. E incluso dentro de África no resulta tan fácil viajar, aunque tampoco lo era antes de la pandemia. A veces tenías que ir a París para poder viajar desde Johannesburgo a Dakar, en Senegal. Así que la recuperación se ha retrasado. En Sudáfrica se espera que la vacunación para la población en general no empiece hasta dentro de unos días, a mediados de mayo, y no se espera conseguir altas tasas de vacunación antes de que acabe el año. Así que vamos a tener que esperar para ver una recuperación grande. Lo que sí estamos viendo es una cierta recuperación en mercados domésticos. Ahí sí vemos buenas noticias en comparación con el año pasado, cuando no había vuelos de ningún tipo. Sudáfrica, recuerdo, uno de los países que le ha dado el apellido a alguna de las variantes que hemos visto del coronavirus en los últimos meses. No sé si esa noticia ha tenido algún tipo de impacto en la recuperación del sector, si habéis notado algún tipo de diferencia a partir de esa variante. In fact, the identification of a variant here in South Africa in December. De hecho, la identificación de una variante aquí en Sudáfrica en diciembre fue un revés muy importante, porque lo que ocurrió entonces es que el gobierno volvió a imponer los cierres y las restricciones a los viajes, y eso, sin duda, retrasó la recuperación un par de meses más. Se introdujeron medidas como los toques de queda que impidieron operar vuelos a primera hora de la mañana o a última de la tarde. A finales de enero y principios de febrero se buscó relajar esas restricciones cuando mejoró esta segunda ola. Pero la preocupación ahora es que por las últimas noticias parece que ya hay varios casos con la variante india.
de gente que ha llegado a través de vuelos con escala en el Golfo o por vía marítima. Así que hay preocupación ahora por parte de las autoridades y al mismo tiempo se está diciendo que no se pueden cerrar las fronteras y que no se puede prohibir que la gente vuele porque hay que mantener la economía en movimiento. Pero sin duda, la variante que se descubrió aquí fue un verdadero contratiempo. Locally identified variant that was discovered here. Linden, mirando a la aviación de Sudáfrica, es imposible no poner el foco en la que ha sido la mayor aerolínea de África durante años, como es South African Airways, que entró en concurso de acreedores hace aproximadamente 1 año y medio y ahora sale de ese proceso con el apoyo del gobierno, pero no está muy claro su futuro, ¿no? ¿Qué nos podrías contar sobre la aerolínea? Yes, okay, so bien, vamos a intentar desenmarañar el tema para que no suene muy complicado. So the airline had not published any financial results for the last several years. La aerolínea no había publicado sus resultados financieros por varios años y se estaba quedando rápidamente sin liquidez. And in December 2019, it was voluntarily. Eso fue antes de la pandemia, y en diciembre de 2019 se puso de forma voluntaria bajo la administración del gobierno, en lo que se llama rescate de negocio, similar a la ley de Estados Unidos sobre bancarrotas, lo que permitió establecer una moratoria sobre todas las deudas que tenía la compañía. Y dado que South African Airways está bajo el control del Estado, se necesitaba el visto bueno del Tesoro para recapitalizar la aerolínea. Esto implicó también que los acreedores tuvieron que aceptar una quita enorme en el monto de sus deudas. Van a recibir básicamente un 7% de sus deudas y solo lo recibirán en los próximos años si la compañía genera dinero suficiente para hacer frente a esos compromisos. Al mismo tiempo, la aerolínea tuvo que reducir su fuerza laboral. Se despidió aproximadamente 3/4 partes del personal y ahora mismo se encuentra en una batalla laboral con sus pilotos. Es una situación muy peculiar porque los pilotos no tuvieron acceso a las negociaciones. Ellos querían formar parte de los mismos acuerdos que el resto del personal, pero los gestores se negaron, por lo que los pilotos se declararon en huelga. Y se han declarado en huelga pidiendo que se les recorte con las mismas condiciones que al resto de la plantilla. Así que es una situación muy peculiar. Y precisamente este mismo viernes por la tarde, los árbitros del conflicto dictaminaron a favor de los pilotos, por lo que la compañía ahora debe pagar a los pilotos como estaban reclamando. En cuanto a los fondos para recapitalizar la compañía, no sabemos aún si serán suficientes para que veamos a South African Airways sobreviviendo los próximos 3 o 4 años. Esto sigue siendo una incógnita. Hay mucho escepticismo todavía. Mucha gente está diciendo que el gobierno quizás se equivocó rescatando la compañía, pero también estaba en juego la infraestructura aeroportuaria y de navegación aérea. Hay que tener en cuenta que tanto los aeropuertos como el proveedor de servicios de navegación aérea, que se encarga del control aéreo, están también en una situación financiera muy delicada. Y al mismo tiempo, hay un sector privado bastante robusto de aerolíneas de tamaño pequeño y mediano que no son insignificantes y ante las que el gobierno debe ser equitativo y justo, de acuerdo con la legislación del país. Y por esta razón, si se apoya financieramente a South African Airways, también se debería dar apoyo a todo el sector. Así que es un debate que sin duda está en marcha actualmente.
Y la otra cosa es que, por supuesto, el tamaño de la flota de la compañía se ha reducido un 75%. Cuando entró en concurso de acreedores tenía más de 50 aviones, y los 9 aviones que le quedan ahora son los pocos que la compañía tenía en propiedad. Varios A340-600 y un par de A319 que llevan tiempo queriendo vender. Pero eso es todo lo que tiene. Así que va a ser muy curioso ver qué utilizan cuando vuelvan a operar. El plan de rescate contempla que la compañía se convierta en un operador de vuelos regionales, lo cual nunca se ha hecho, porque hay otras aerolíneas que operan esos vuelos en el país. Y la compañía no tiene aviones así, y no está claro cómo los van a obtener. South African Airways, lo decía, una de las mayores aerolíneas de África, ahora mismo pues muy lejos, por ejemplo, de Ethiopian Airlines, la aerolínea etíope, que es la más importante del África subsahariano. Te pregunto, Linden, pensando en los próximos meses, ¿qué es lo que esperas de la aviación en esa región? Well, if we look at the forecasts for the entire region, we're looking at Bueno, si miramos a las previsiones para toda la región, estamos hablando de pérdidas por valor de unos 1.700 o 1.800 millones de dólares este año, lo cual es una mejora marginal con respecto al año pasado, cuando se perdieron unos 2.000 millones. We're already seeing carriers currently operating about 70% of Creo que vamos a ver los mercados domésticos recuperándose. Aquí en Sudáfrica estamos viendo ya algunas compañías operando el 70% de sus vuelos con respecto a la prepandemia. Por supuesto, los beneficios son todavía muy bajos. Las aerolíneas han tenido que bajar sus precios para estimular la demanda, así que las compañías sencillamente están operando sus aviones porque así pierden menos dinero, generando algo de ingresos para cubrir una parte de sus costes fijos. Pero creo que todavía queda tiempo por delante, quizá al menos un par de años, hasta que podamos ver nuevamente beneficios y factores de ocupación altos en sus vuelos. Por otro lado, hay instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial o el FMI, que prometieron 30.000 millones de dólares el año pasado para apoyar a las aerolíneas y al turismo en África. Pero solo una parte muy pequeña de ese dinero ha llegado a sus beneficiarios por culpa de la burocracia en los países. Y de forma similar, está ocurriendo otro fenómeno que tiene que ver con el bloqueo de fondos por parte de los gobiernos en países que tienen reservas limitadas, que no están permitiendo a las aerolíneas y a otras empresas multinacionales repatriar sus ganancias fuera de esos países. Ahora mismo hay 17 países en África en los que las compañías aéreas no pueden sacar su dinero. Hablamos de unos 600 millones de dólares que están bloqueados en esos países. Y todo eso, sin duda, sería de gran ayuda para muchas aerolíneas en África. De todos modos, también hemos visto algunas noticias positivas. Por ejemplo, el nacimiento de una nueva compañía en Sudáfrica llamada Lyft. También hemos visto cómo Airlink ha desempeñado un papel muy relevante, creciendo en el mercado austral aquí en África. Y también está el caso de Ethiopian, como mencionabas hace un segundo, que también se mantiene fuerte. De todos modos, es fácil tener beneficios cuando eres un monopolio. Todo el ecosistema regulatorio de Etiopía está diseñado para proteger Ethiopian Airlines, que tiene subsidios cruzados con el sistema de control aéreo. Hay grandes diferencias de precios porque las empresas extranjeras pagan muchas más tasas y, por supuesto, no permiten competidores domésticos. En Ethiopian, eso sí, han sido muy productivos a la hora de convertir aviones de pasajeros en cargueros para dar respuesta
respuesta al aumento de la demanda de carga. Y de hecho, África, según anunció la IATA la semana pasada, ha sido el continente que mejor lo ha hecho en términos de carga aérea, con un incremento del 20% de la demanda. Pero desde luego no es suficiente para compensar las pérdidas que ha provocado la enorme caída en el transporte de pasajeros. Desde luego. Pues vamos a esperar que la recuperación no solo llegue a la aviación de Sudáfrica, esa parte del mundo, de la África subsahariana, que llegue también a las economías, que falta hace, que llegue a las sociedades, y ojalá podamos más adelante contar buenas noticias de aquella parte del mundo relacionadas con el sector del transporte aéreo. Ha sido un auténtico lujo poder aprender con Lyndon Burns, que es propietario de Plane Talking PR, una agencia especializada en el transporte aéreo en Sudáfrica. Muchísimas gracias, Lyndon, y que vaya todo muy bien. Un saludo. Ha sido un auténtico placer. Gracias. Hasta aquí este recorrido por varios países del mundo. Muchísimas gracias a Esteba Sala por prestarnos su voz para la traducción, y nosotros seguimos, que nos queda un punto más para completar esta aerovía. ¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Top. Ignition. Allumage. P80. Liftoff. Endeavour, press to ATO. Select Zaragoza. Press to ATO, select Zaragoza. En Aerovía miramos al espacio en La Frontera Infinita. Sintonía de La Frontera Infinita, nuestra sección para repasar la actualidad en el ámbito del espacio, donde siempre contamos con la presencia de Juan Pons, nuestro experto, coronel del Ejército de Tierra en la Reserva, firma habitual de Hispaviación. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Pues muy buenas, aquí estamos a punto de despegar. Encantado de saludarte una semana más, Juan, después de unos días en los que todo el mundo, y vamos a empezar por este tema de los varios que tenemos para comentar, decía que todo el mundo ha estado mirando hacia el espacio con especial interés, hasta que se terminó de resolver qué pasaba con ese cohete chino que iba a volver a entrar en la atmósfera y que era una incógnita dónde iba a caer. Al final tenemos resultado. Pues sí, esta semana o estos días pasados han sido moviditos. Las especulaciones en todo el mundo sobre dónde iban a caer los restos de la segunda etapa del lanzador chino Larga Marcha 5B ya están resueltas. Según la Agencia Espacial China y el Departamento de Defensa de Estados Unidos, cayó en la madrugada del sábado al domingo pasado en el Océano Índico, entre el Sultanato de Omán y las paradisíacas Islas Maldivas, que alguno de nuestros oyentes habrá visitado. Sí. Y de hecho, menos mal, ¿no? Había grandes posibilidades de que hubiera acabado sobre el agua, como parece que así ha sido. La mala suerte hubiera querido, y no estamos como para tentar a la mala suerte en este 2021, que hubiera caído sobre la Tierra y que hubiera caído sobre una zona poblada. Afortunadamente no ha sido así. De paso nos hemos evitado un incidente tal vez geopolítico mayor, pero lo cierto es que en todos los países se estuvo vigilando con mucha atención. Y por ejemplo, conocíamos este domingo por un tuit de Enaire, del proveedor de servicios de navegación aérea de España, que se reordenó el tráfico aéreo entre las 3 y las 5 de la mañana hora local por el cohete chino, precisamente para evitar algún problema, y se desviaron hasta 14 vuelos para garantizar la seguridad en esa franja horaria, lo cual quiere decir, Juan, que no solo estaba el mundo mirando hacia ese cohete, sino también tomando medidas de alguna manera para evitar males mayores, ¿no? Pues así es. Y además en España, el Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial del Ejército del Aire ha seguido segundo a segundo la trayectoria de la reentrada de esta etapa en la atmósfera terrestre. En sus estudios y previsiones, los técnicos del Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial del Ejército del Aire habían estimado que las posibilidades de un impacto en algún lugar de España eran bajas, y así ha sido. Más que bajas, han sido nulas. El Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial se encuentra en la base aérea de Torrejón, en Madrid. Desde Torrejón, los técnicos militares españoles recibían información de al menos 3 entidades:
del radar de vigilancia del entorno espacial que se encuentra en la base aérea de Morón, de los telescopios que conforman el Sistema Nacional de Vigilancia y Seguimiento del Espacio y de los equivalentes al Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial Español que conforman la red de vigilancia y seguimiento espacial de la Unión Europea. Es decir, mucha vigilancia espacial y al final, afortunadamente, han podido evaluar que caía fuera del entorno de Europa y, por supuesto, de España. Un incidente que podría haber quedado como una mera anécdota, pero que desde luego no lo ha sido, y ahí está, por ejemplo, el comunicado de la NASA firmado por su nuevo administrador, por Bill Nelson, en el que habla de la irresponsabilidad de China en la gestión de los residuos espaciales, después de que, como decías, ese cohete chino cayera en las costas del Océano Índico, y precisamente Bill Nelson fue noticia hace unos días por jurar su cargo como máximo mandatario de la Agencia Norteamericana del Espacio. Do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States against all. Esto es lo que decía después de jurar su cargo con la vicepresidenta Kamala Harris. Quiero decir que es un nuevo día en el espacio. Queríamos no solo que estuviera mi familia aquí presente, sino también los anteriores administradores. El general Bolden, 8 años con el presidente Obama, y el anterior administrador Jim Bridenstine, 4 años con Trump, para mostrar la continuidad y el consenso bipartidista con el que se maneja el Programa Espacial Nacional y particularmente la NASA. Declaraciones de Bill Nelson en esa ceremonia de jura del cargo en la que estuvieron presentes sus dos antecesores en el cargo, uno de ellos, por cierto, Jim Bridenstine, que estuvo presente virtualmente a través de un ordenador. No se quiso perder, a pesar de ser de distinto signo político, ¿no? Jim Bridenstine fue el administrador de la NASA con la administración Trump, pero son amigos personales y, por supuesto, estuvo también presente, aunque sea de forma virtual, a distancia, en esa jura de un cargo que no ha sido el único que se ha renovado recientemente en el ámbito del espacio, porque no es el único gerifalte, digamos, en el ámbito espacial que ha tomado posesión recientemente. Juan, otro de ellos, por ejemplo, es en el caso de Francia. También ha habido ahí un relevo. Sí, en Francia hace menos de un mes ha habido relevo en la dirección, en la presidencia de su agencia espacial. Philippe Baptiste, de 50 años, un ingeniero de minas, acaba de ser designado para dirigir el CNES, la Agencia Espacial Francesa. Este hombre había sido jefe del gabinete de la ministra de Enseñanza Superior, Investigación e Innovación, y luego fue también asesor del primer ministro de la República. Es un acreditado especialista en el campo digital, en algoritmos y en inteligencia artificial, que ha trabajado como alto directivo científico en la petrolera Total, una de las más importantes de Francia, en IBM, quien no la conoce, y en instituciones oficiales francesas de investigación. Y ahora va a gestionar un presupuesto que es la 10ª parte del inmenso presupuesto de la NASA, pero aún así son nada menos que 2.335 millones de euros para el año 2021. Cambios en la Agencia Francesa del Espacio, que por cierto nos recuerda que en España no hay como tal una agencia española del espacio, un tema que en otros capítulos se ha comentado aquí en Aerovía, que no estaría mal que se considere, pero donde también ha habido relevo en este caso es en la Agencia Europea del Espacio, Juan. En la Agencia Europea del Espacio, efectivamente, ya estaba designado, y el austríaco Josef Aschbacher, de 60 años, que debía haberlo hecho el 1 de julio, pues lo ha hecho el 1 de marzo. ¿Por qué? ¿Por qué se ha adelantado? Por la espantada del presidente saliente, el alemán Jan Werner, que gestionaba o debía gestionar un presupuesto de 6.490 millones de euros, pero que ha preferido dejarlo todo en manos de su sucesor, cuanto antes mejor, ha creído entender. Este nuevo mandatario, Juan, va a tener que gestionar muchas cosas. Una de las prioridades que se está fijando la Agencia Espacial Europea para los próximos años tiene que ver con estrechar las relaciones con Bruselas, y esto es algo muy relevante en el contexto de la siguiente noticia que vamos a comentar, Juan. Pues Miquel, sí, porque ese estrechamiento de relaciones se produce precisamente en el momento en que la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, y el Parlamento Europeo acaban de crear su propia agencia espacial y la han dotado con un presupuesto de 14.800 millones de euros, eso sí, para el periodo 2021-2027. De este modo,
Bruselas quiere reforzar la industria espacial europea y convertirse en una verdadera potencia espacial mundial. Y aquí, Juan, lo que seguramente muchos oyentes se están preguntando, lo que nos preguntamos es ¿qué sentido tiene crear una agencia espacial cuando ya existe la Agencia Espacial Europea? Pues mira, Miquel, nos lo preguntamos muchos. Evidentemente la Agencia Espacial Europea no va a desaparecer. Las fuentes españolas del sector que he consultado me confirman lo que era previsible, que va a haber un reparto de papeles entre lo que es la EUSPA, que es la nueva agencia de la Unión Europea, y la ESA, la tradicional ESA. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues por el momento, lo que va a pasar es que la agencia de la Unión Europea, la agencia de Bruselas, va a dedicarse a la explotación, a la gestión de los programas que tiene en marcha, para que nuestros oyentes lo vean claro, sobre todo de Galileo, el GPS europeo, y de la constelación Copernicus, la que vela por la salud del planeta Tierra, y también de otros 2 programas. A eso se va a dedicar. En cambio, la Agencia Espacial Europea, la ESA, se va a dedicar a la parte técnica que en este momento es la que saca las castañas del fuego a la Unión Europea, la que le hace los satélites. ¿Eso hasta cuándo va a ocurrir? Nadie lo sabe, pero hay un viejo aforismo que dice que el pez grande se come el chico, y el pez grande en este caso es la Unión Europea. No obstante, hay 3 países en la Agencia Espacial Europea, como son Noruega, Reino Unido y Suiza, que no pertenecen a Bruselas, con lo cual el problema está ahí. ¿Qué pasará? Pues no lo sabemos, pero a largo plazo las cosas pintan mal para la ESA. Muy bien, pues de Europa vamos a volver a Estados Unidos, Juan, y además hablando, es un país que en este capítulo ha estado varias veces presente, de Sudáfrica, un sudafricano como Elon Musk, que sigue de moda en el ámbito espacial, y de hecho estos días hemos visto muchas fotografías, Juan, de la constelación de Starlink, ¿no? De esa constelación de satélites que ha estado recorriendo muchos lugares del mundo y que se ha estado fotografiando y obviamente generando todo tipo de comentarios, ¿no? Porque muchos no sabían lo que estaban realmente viendo, se veían esas luces en el cielo alineadas y había mucha especulación, ¿no? Pero digamos que las redes sociales han sido un fiel reflejo de ese éxito de alguna manera, ¿no? Este hombre es un fenómeno. Este hombre ya ha colocado en órbita más de 1.500 satélites de su constelación de comunicaciones por banda ancha e Internet, Starlink, cuya construcción en el espacio le supone una inversión de más de $10.000 millones. El último lanzamiento, que ha sido hoy el último lanzamiento, ha supuesto la reutilización de la 10ª etapa de un cohete Falcon 10, nada más y nada menos. Y sobre lo que decías de lo que se ha visto en los cielos y tal, bueno, pues eso es que tras el despegue de un Falcon 9, de un lanzador Falcon 9, 65 minutos después se produce el despliegue de los satélites, que son 60, y se produce a 550 kilómetros de altura, un techo muy bajo. Si hay una buena iluminación de la luz de la Luna y no hay nubes en ciertas partes del mundo, creo que ha ocurrido en Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos, ha sido posible observar la secuencia de su despliegue, un satélite tras otro, como una caravana de lucecitas. Y eso es que un sistema impulsor los ha ido colocando en el espacio. Y eso se ha visto desde la Tierra, un fenómeno que no ocurre muchas veces. Así es, y que me perdone si me equivoco, pero recuerdo haber visto también en redes sociales que cerca de la frontera entre Cataluña y Aragón también se pudieron ver con claridad esa fila de satélites circulando a esa altitud de 550 kilómetros que estabas comentando, Juan. No ha sido el único éxito de Elon Musk y de su empresa, de SpaceX. Hay que recordar que hace unos días también regresó a la Tierra con éxito nuevamente la cápsula tripulada Dragón. Pues otro éxito, como muy bien has dicho, de Elon Musk. No para de sumar aplausos. La cápsula Dragón 2 acaba de regresar a la Tierra, lo hizo hace unos pocos días, tras haber estado casi una semana acoplada a la ISS. Han regresado 4 astronautas, 3 de ellos
eran norteamericanos y un cuarto era japonés. La cápsula despegó el día 23 de abril desde Cabo Cañaveral y amerizó pues unos pocos días, como he dicho, exactamente el 2 de mayo en el Golfo de México. El amerizaje, como curiosidad, es el primero de una cápsula espacial tripulada de la NASA que se produce en la noche. Es el primero después de que la Apolo 8 lo hiciera nada más y nada menos que en diciembre de 1968. Tú fíjate el tiempo que ha transcurrido desde un amerizaje hasta otro. Desde luego. Juan, nos han quedado algunos temas más pendientes, los guardamos para la semana que viene, así que te emplazo para que regresemos a conversar nuevamente aquí en La Frontera Infinita, en nuestra sección dedicada al ámbito del espacio, donde, como estamos viendo, como estamos escuchando, cada semana hay noticias y noticias relevantes. Ojalá que la semana que viene podamos hablar y no haya habido ningún susto con ningún cohete que se haya salido de madre. Muchas gracias, Juan. Hablamos la semana que viene. Un abrazo. Hablamos la semana que viene y retorno a la Tierra, pero no como los chinos, sino perfectamente alineado. Un saludo. Abrazo. Y así llegamos al final de este capítulo en Aerovía. La próxima semana más. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com/aeroviapodcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil. Cada vez somos más, le esperamos, Aerovía Podcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse, si no lo han hecho ya, en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía, como Spotify, Apple Podcast, TuneIn o iVoox, donde sus comentarios y valoraciones nos resultan de gran ayuda. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.